Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, si no estudiaste, te harás las preguntas del millón, pero si estudias, encontrarás las respuestas que pocos dan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita sumar dos matrices y luego mostrar el resultado. Planteamos la solución en un programa de 27 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include iostream. iostream es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Con esta instrucción estamos entonces incluyendo la librería iostream. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representará una salida de datos. Cuando usted necesite leer información que el usuario ingresa, es decir, capturar información del usuario, eso representa una entrada de datos. Recuerde entonces, para usar operaciones de entrada y salida de datos va a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción le estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir una programación más flexible. Pero si no incluimos esta instrucción, vamos a tener que incluir nuestro propio espacio de trabajo. Y ahí tendremos entonces que ceñirnos a la programación estructurada, es decir, a la semántica de C++. Entre las líneas 8 y 27 vemos el main. El main es el método principal. Es decir, cuando un programa compila, primero se incluyen las librerías, luego se mira el espacio de trabajo y por último se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 10 vemos cómo se declaran dos variables de tipo entero, la variable x y la variable y. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 11 vemos la declaración de una matriz llamada A de tipo entero y de orden 3×3, es decir, 3 filas, 3 columnas. Recuerde que una matriz es una estructura de datos estática. Las estructuras de datos son espacios de memoria RAM que se reservan en la ejecución de un programa. En este caso estamos reservando un espacio de memoria de 9 datos. La matriz A se inicializa con 9 datos, como se puede apreciar. En la línea 12 igualmente vemos la declaración de tipo entero de una matriz llamada B de orden 3×3 y también se inicializa con 9 datos. Entonces la matriz A y la matriz B serán las que se van a sumar. Recuerde que para sumar matrices el único requisito es que las matrices tengan el mismo tipo de datos y que tengan el mismo orden. En este caso son matrices de tipo entero y matrices con el mismo orden. En la línea 13 declaramos de tipo entero una matriz, es decir, un array bidimensional de orden 3×3 y se inicializa todo a 0. La matriz C será entonces la que arroja la suma de las dos matrices, de la matriz A y de la matriz B. Entre las líneas 15 y 18 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Recuerde entonces que para recorrer una matriz vamos a tener que usar estructuras repetitivas, bien sea un ciclo while o un ciclo for. En este caso vemos un ciclo for. En la línea 15 entonces un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 0 hasta 2, es decir, x menor a 3, y la x va a ir a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción a x le asigna x más 1 es lo mismo que x más más. Dentro de este ciclo vemos otro ciclo for anidado, cuya variable controladora es la y va a tomar valores entre 0 hasta 2, es decir, y menor que 3, y la y se va a incrementar también de 1 en 1, es decir, y más más. En la línea 17 entonces vemos que a la matriz C en la posición XY le va a asignar lo que tiene la matriz A en la posición XY más lo que tiene la matriz B en la posición XY.
Observe entonces cómo se está sumando componente por componente respectivos entre la matriz A y la matriz B. Y su suma la suma se arroja en la respectiva posición en la matriz C. Observe también que el segundo ciclo, es decir, el de la línea 16, no tiene llaves, es decir, ni llave de apertura ni de cierre. ¿Esto por qué? Porque cuando dentro de un ciclo usted solamente tiene una instrucción, se puede ahorrar la llave de apertura y de cierre. Asimismo, en las sentencias condicionales, aquellas sentencias condicionales que solamente tengan una instrucción dentro de su condición, se puede ahorrar poner las llaves de apertura y de cierre. Ya efectuamos entonces la suma de matrices, ahora solamente resta por mostrarla. Entonces vamos a mostrar la matriz C. Para mostrar una matriz usamos entonces ciclos. Entonces en la línea 20 vemos el ciclo for, que la variable controladora va a ser la x, también va a ir de 0 a 2. En la línea 21 el ciclo anidado, cuya variable controladora la y, va a ir entre 0 y 2. Y en la línea 22 vemos entonces el mensaje code cxy. Y a continuación mostramos un tabulador. Recuerde que un tabulador es un espacio largo. Entonces mostramos lo que tiene la matriz C en la posición XY y a continuación un espacio largo. Recuerde que la instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Code significa entonces variable por pantalla. Siempre que necesitemos mostrar información por pantalla, vamos entonces a separar lo que son las variables del texto. Las variables del texto se separan por medio del símbolo menor y el texto debe ir entre comillas dobles. En la línea 24 vemos la instrucción code endl. Con esto estamos imprimiendo un salto de línea, es decir, un enter. Es decir, estamos imprimiendo la matriz por filas y luego estamos dejando un salto de línea para que la matriz tenga su representación matricial por pantalla. Por último, en la línea 26 vemos el método "get". Este método lo que hace es una espera de ingreso de carácter por teclado. Entonces, cuando el programa compile y ejecute, vamos a poder ver la salida de información y luego presionaremos una tecla para cerrar la ventana. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compila, ejecuta, pero inmediatamente se cierra la ventana de ejecución porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la teoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita sumar dos matrices. Repasa la teoría, resuelva en nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.